cada cual tiene una misión en la vida, cada cual se encomienda a su propia misión, y entre la misión encomendada del cielo más la que uno tiene, uno hace un balance para quedar bien y hacer también lo que a uno le gusta, y en eso vamos. Pero yo creo que dentro de todo el marco de las probabilidades está en las pruebas, o sea, en la existencia, y si yo tengo 200 piedras para tirar, voy a tener más oportunidad si las tiro, porque si me quedo con las 200 piedras en la mano no voy a tener ninguna oportunidad. Entonces, bienvenidos a To The Next Level, tu podcast, el podcast que no solamente te motiva y te inspira, sino que te ayuda a seguir creciendo. Y hoy estamos de gala, porque hoy tenemos a un cantante que no solamente canta un género, es un artista completo. Y así que les presento a William. Encantada, William. Gracias por darnos la entrevista. No, más bien gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y nada, súper contento. Bueno, esta es una copa y hablamos, así que vamos a brindar. Perfecto. Porque normalmente, cuando nace, o sea, porque me dicen que desde bien pequeñito ya tocabas la batería, ya hacías, yo digo que son dones que tenemos. A veces venimos con muchos dones. Y ¿cómo surge, cómo te das cuenta de que te gustaba la música? Yo te digo, realmente mi memoria con la música, no puedo decirte desde qué momento yo sentí la primera impresión mía con la música, pero sí recuerdo varias cosas que me marcaron. La primera que me marcó fue la primera vez que yo vi a mi abuelo. Mi abuelo era un músico sensacional que tocó con Benny Moré, un excelente saxofonista, Ramón Sánchez Acosta. Y sucede que mi papá y él no tenían relaciones, no conversaban, situaciones de familia que habían sucedido entre él. Y yo me acuerdo un día, yo era un niñito y mi papá, venimos por la calle, por el cerro, y mi papá me dice: mira, ese que tú ves ahí, ese es tu abuelo. Y mi abuelo venía con el instrumento, con el saxofón en la mano. Y a ti que te gusta la música, mira, ese es tu abuelo y es músico. Yo no sabía que mi abuelo existía hasta ese momento, tenía como 4 años por ahí. Y me dio tremenda impresión verlo, tú sabes, conocerlo, era bien parecido a mi papá. Y ese sonrió y me dice: ¿te gusta la música? Bueno, te voy a decir algo, y si tú te acuerdas de esto, algún día tú vas a poder ser un gran músico. Me dice: la música es el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo. Y desde ese entonces yo todos los días le decía a mi papá que quería volver a ver a mi abuelo, quería volverlo. Entonces, tanta insistencia hizo que ellos limaran las situaciones antiguas, pasadas, y volvieran a reunirse. Y así fue como yo empecé a tener un contacto con la música directo, porque mi abuelo fue mi primer maestro de música, y yo todos los fines de semana, desde niñito, iba a su casa, hasta que a los 10 años empecé a estudiar percusión. Y desde entonces tuve un contacto con la música hasta hoy, que nunca me he apartado de ella, por más que haya estado inconstante, o quizás no he sido lo suficiente sacrificado como hubiese querido. Pero en mi decursar de esta vida sí sé que la música ha formado parte de mí inconscientemente, algo que puede ser un don. Yo he sido partícipe de grupos, como a los 12 años yo participaba, era integrante de un grupo folclórico que se llamaba en aquel entonces Oyoré, y yo era percusionista ya de ese grupo con solamente 12 años. A partir de ahí empecé a tocar música folclórica por las casas, en los diferentes eventos Tú eras uno de los que ibas al tambor. Por la casa, tú sabes, desde muy niño yo tocaba y me ganaba mi dinerito, y la gente religiosamente me di a conocer por la música primero. Entonces después, cuando me hice de la fama que adquirí a través del rap, que fue lo primero que experimenté cuando canté por primera vez, fue rap.
A los 14 años para 15 empecé a destacarme por la improvisación que hacía en la escuela, con los muchachos, los amigos, hasta que bueno, con 15 años participé en mi primer evento grande, que fue el Festival de Rap. Uno de los festivales de rap fue la 7ª edición en Alamar, que era la sede. Y a partir de ahí en adelante adquirí un poco de respeto porque pude hacer, ¿sabes? Pude tener una manera mía muy propia de hacer mis letras, representar mi barrio, hasta que bueno, logré hacer un evento que todos los fines de semana tenía lugar en la plaza de Menogal. Había una discoteca que se llamaba La Rumba, y ahí hice una peña que duró 7 años, y por ahí pasaron un sinnúmero de artistas, que incluso muchos de ellos empezaron su carrera influenciados por la cultura que se había sembrado en mi zona, gracias a que yo había traído esa música en vivo, y la gente lo veía como que era algo real, algo fácil poder interactuar con una música, con un background. Simplemente bastaba para probarse, y si tenía buen resultado y eras eficiente, bueno, podías dedicarte a eso, y sirvió para que muchos muchachos salieran de las calles haciendo la música. William, o sea, con la trayectoria que tienes, se te da muy fácil las letras, tus improvisaciones son muy, muy fuertes. Yo digo que eres un artista que cada vez que oímos una de las canciones... Lo de la improvisación es una facultad que está más activa cuando uno está practicando constantemente, y yo admiro mucho a todo aquel que tenga ese don. Yo no me considero que sea uno de los mejores, pero sé que de las diferentes habilidades que he podido adquirir, también tengo esa, ¿me entiendes? Y respeto a todo aquel que lo hace. Hay mucha gente que los admiro por esa facultad que tienen y lo hacen muy bien, y yo, ¿sabes? Lo hago de corazón, y hay momentos que estoy un poco más fértil, otros momentos estoy más... Pero es simplemente que es una de las tantas habilidades que puedo, ¿sabes?, poder hacer. Y la composición la disfruto mucho porque es un tema bien profundo, porque es la posibilidad de recrear con ritmos y poesía una idea que puede quedar plasmada para siempre, incluso aún uno no estando vivo, se queda esa marca, ¿me entiendes? Entonces pienso que es algo que inmortaliza a cualquier ser humano por su paso de esta vida. Quiero que mires hacia acá, y quiero que veas una serie de fotos que tenemos. Por eso tengo la gafa, porque me ponía algo esto y lloraba. Ya después me la quito. A ver. Ok, wow. Desde pequeñito, o sea, tienes premios de judo. De lucha libre, sí. Ok. Wow, eso fue un festival de rap que participó Elvin Manuel conmigo, muy fuerte. Cuéntame de esas maquetas. Mira esto. Yo creo que, mira eso fue ¿sabes? Ahí estaban varios exponentes junto a mí ahí que... Vamos a empezar porque no todo el mundo sabe que tienes premios de lucha libre. Sí, yo desde muy niño sucede que yo físicamente tenía como una composición bien, tú sabes, estaba medio bien alimentadito para mi tiempo, y yo estaba en una escuela en una zona, yo vivo en Mantilla, allá en Cuba, y estaba dentro del mismo Mantilla, hay una parte que se llama El Moro, y yo estaba en una de las primarias de esa del Moro, que se llama Pedro Martínez Brito, y sucede que ahí se puso muy de moda la lucha libre por un profesor que impartía clases de lucha libre, y el tiempo que no estaban entrenando los muchachos que sí estaban en aquel momento de su inicio practicando, lo que hacían era que competíamos en el aula y aquí y allá, y había como mucho furor de eso, y yo no entrenaba en aquel momento que pasó el suceso que te voy a contar, pero estaba en el medio del entrenamiento afuera del colchón, indicando desde afuera lo que debían hacer uno de los muchachos que estaban practicando. Y el profesor me paró, me dijo que yo era un fresco, que yo no tenía que estar como diciéndole nada a la gente que estaban adentro practicando, porque yo no sabía nada, que si yo era duro de verdad, que yo entrara y me iban a poner la mejor de ahí para ver si es verdad que yo sabía o no sabía. Y entonces, ¿sabes? Yo de niño tenía mucho carácter.
y enseguida me quité la camisa y entré para el colchón y no, bomba, al que sea aquí, al que sea, bomba, no sé qué. Y entonces lo que me ayudó es que yo tenía buen físico, tú sabes, de niño, y entonces ya me batí ahí con el mejor que había y quedamos empatados. Y entonces el profesor empezó a decir que yo la había ganado, y por ahí, pues yo ganarle a él, que yo tenía que ir entonces a las competencias, que eran en 2 meses. Y entonces me empecé a preparar, por eso me cogió para eso, y me empecé a preparar y fui a las competencias, y resulta que en las competencias provinciales hice un papel y empecé entonces formé parte de la I de Mártires Abapados, y entonces ahí yo fue prácticamente por accidente, todos los muchachos de mi tiempo estaban ahí, yo lo que realmente me gustaba era la música que yo venía estudiando, pero me metí un tiempo ahí y sucede que de repente fui a las nacionales y fui campeón nacional. Y fue un momento muy bonito compartir con muchísima gente que hoy por ahí me aparecen gente diferente que, oigan, estuve contigo en la IDE o en aquello, tú sabes. Y era una manera diferente de vivir, porque imagínate tú con solo 10 años becado en una, tú sabes, una beca, aislado de tu familia, y eso me sirvió mucho para coger madurez y disciplina en la vida. Y creo que el deporte es una buena base para cualquiera que tenga hijos, hijos pequeños que lo incluyan en el deporte. Eso lo voy a formar, porque para mí fue una bendición, de verdad que sí. ¿Qué se siente tener tus maquetas regaladas por el Beni? O sea, ¿qué se siente? O sea, las baquetas esas como tal fueron heredadas de mi abuelo, que esas baquetas formaron parte del grupo del Beni Moré, y entonces yo, gracias a esas baquetas, yo estudiaba con mucho amor, debido a que era como un legado, y siempre lo he guardado, lo he tenido como algo representativo de la figura de mi abuelo, que yo lo quería y lo quiero mucho donde quiera que él esté, que ya ha fallecido, y es como un amuleto, ¿me entiendes?, que representa para mí una lucha por cada día superarme, cada día tratar de ser ese músico o esa persona que mi abuelo quiso ver en mí, ¿me entiendes? Entonces es un compromiso como tal, es una cosa que verdaderamente es una inspiración, y siempre lo conservaré. Si en algún momento pienso tener en un rincón todas mis cosas significativas, eso sería una de las primeras. Déjame preguntarte, porque fuiste uno de los músicos privilegiados que estuvo con Elvis Manuel. Exactamente, lo de Elvis fue algo accidental, como por destino. Yo estaba en una discoteca, la discoteca de La Palma, conocida por toda la gente de Arroyo de Naranjo, y un muchachito de 13 años me aborda y me dice que quería cantar conmigo, que quería hacer algún tema conmigo, cantarle en mi peña. En aquel momento el que era conocido era yo, por la música, por la peña que te conté, y por toda mi colaboración con muchos artistas que en aquel momento éramos uno. La música en aquel momento no se cobraba prácticamente, nosotros cantábamos de gratis. Del arte. Cuando te hablo nosotros, te hablo muchísimos artistas que por hoy son famosos, de la talla de Alessandri, Surreto, Dedicada, muchísima gente que empezamos donde no se cobraba. Y en aquel momento yo era privilegiado porque tenía un buen espacio organizado, iba muchísima gente. Y él me abordó en la discoteca La Palma con deseo de hacer su actuación en mi peña. Y yo lo invité a mi casa, le dije, ve a mi casa. ¿Por qué? Porque cuando escuché en medio de la música ruidosa, la discoteca, él me cantó cerca del oído. Y escuché su timbre y le dije, mira, yo eso que estoy viendo en ti, sé que tú sabes, puedes hacer algo relevante. Ve a la casa, y si tú vas a la casa, tú sabes, vas a hacer algo. De verdad, si tienes deseo, lo vamos a hacer. Y sucede que él en mi casa, cuando él se puso a cantar y yo vi lo que él traía, yo me di cuenta, ¿sabes? Él no componía en aquel momento, simplemente sus condiciones, y yo, ¿sabes? Vi mucho brillo en él. Y yo fui quien lo bauticé con el nombre de Elvis Manuel. Él quería ponerse el nombre de Manolín o en menor, algo así. Y sucede que yo le dije, no, vamos a buscarte tu nombre o algo que te identifique para toda la vida. Y él me dice su nombre completo y le digo, bueno, Elvis Manuel es el nombre porque me basé en la tendencia de todos los Elvis, que habían varios Elvis famosos, era un nombre que... El Elvis Crespo. Elvis Presley, tú sabes, diferente. Entonces le dije, bueno, Elvis Manuel va a ser tu nombre. Y a partir de ese día, en mi casa en adelante, todo fue aplauso, porque la primera peña que tuve después de ese día, él se presentó ahí, cantó con los ojos cerrados, mirando para abajo, tú sabes, apenado.
pero el impacto fue muy grande, la gente estaba demasiado, y llegó como por destino, porque yo en ese momento cantaba solo, pero ya me había decidido a dejar de cantar solamente rap para incluir el reggaetón en mi proyecto, y debido a eso me costó mucho ser, ¿sabes? Muchos raperos me vieron como que yo había desertado, ¿sabes? Yo era una figura de rap en aquel momento significativa, por lo menos para la gente que en ese momento solo que hacían era rap solamente, y era como que uno de los tipos que estaba representando los abandonaba, porque yo tenía un espacio donde ellos iban a exponer su música. Cuando te digo ellos, era los más duros de rap en aquel momento, iban a mi peña, los Ardianos iban a mi peña, Anderson, Anónimo Consejo, Explosión Suprema, todo el mundo iba a mi peña porque era una peña concurrida, organizada, con buen sonido, buen respeto por el rap, ¿me entiendes? Era difícil encontrar un buen lugar así en La Habana. Mi peña salía por el periódico, por, ¿sabes? Diferentes lugares, era una cosa bien cultural, no era algo de farándula, era cultural. Y sucede que yo me vi en una posición que yo tenía que definir si seguía con la popularidad o seguía siendo un defensor fiel de la cultura. Sucede que la primera música que yo hice en mi vida fue la música de la rumba, la música folclórica, y yo dije, bueno, yo me debo al arte, me debo a la música, yo no me puedo clasificar como un género, y aplaudo a quien lo ha hecho, como lo hizo los Ardianos, como lo han hecho muchísimos raperos, que los admiro, los respeto por su constancia, pero más bien pienso que lo que le ha dado a ellos su respeto ha sido su sacrificio por la música como tal, no porque quizás han sido amantes de un solo género, y fue lo que traté de hacer. Digo, bueno, yo voy a abrirme paso, a mí yo no puedo escondido bailar una música y tener deseo de hacerla y no hacerla por temor a lo que digan otros raperos. Y entonces fue lo que hice, lo asumí, y en ese momento necesitaba de una voz para que me acompañara, una voz melódica, y sucede que llegó así, llegó Elvis, y el trabajo que hicimos en aquel momento fue de mucho resultado, fue para también probarle a la comunidad de que cualquier muchacho de la calle podía, tú sabes, hacer algo desde su realidad y convertirse en una inspiración para muchísima gente, como en este caso lo fue Elvis Manuel, que sí fue una inspiración en la música de reggaetón. Muchísimos muchachos querían cantar como él, muchísima gente querían meterse a cantante debido a la inspiración que él le dio. Yo, por mi parte, me siento muy satisfecho del destino de haber colaborado con él, con el Micha, con Adoni, con varios artistas que fueron parte de esas peñas, y gracias a ese espacio le dio la posibilidad y la seguridad de ellos darse cuenta que tenían un talento y podían comunicar a su sociedad como lo hicieron, y hoy por hoy todavía siguen gozando de esos beneficios, y esa peña fue la cuna para ese movimiento. ¿Okay? William, déjame preguntarte, porque debido a la peña, una entrevistadora te ve, va a Cuba, te hace una entrevista y te saca un contrato. Ok, sí. ¿Cómo se siente luego de haber trabajado por arte, amor, el sacrificio? Yo le digo a la gente, ustedes los ven ahí regalar tantas sonrisas, tantas oportunidades a cantantes, y que llegue tu momento. Sucede que, ¿qué pasa? Que yo en aquel momento fui una revelación en el rap por una canción que yo tenía, que exponía un tema bien atrevido. De la canción se llamaba Discurso 2, y exponía muchas cosas sociales, muchas cosas con respecto a la manera del pensamiento de las personas religiosas, con respecto al cristianismo, con respecto a diferentes religiones, y era un tema demasiado maduro para mi tiempo. Y sucede que debido a ese tema y a diferentes situaciones que me ayudaron, en ese año me hicieron 3 documentales de diferentes lugares, personas realizadores, uno de Inglaterra, otro de Estados Unidos, otro de Brasil, y entonces participé en un disco en el año 2001, un recopilatorio de rap que se cogieron varios artistas, se cogieron como 10 grupos, y fui escogido también para participar ahí, y me acompañó mi talento, la suerte, alguna dicha, y eso sucede que de repente yo hago eco en mi comunidad con mi música grabada en cassette, en disco,
Y de repente diferentes personas trajeron mi música en aquel momento en sus memorias, en sus discos, sus cosas, y hizo eco en unas personalidades musicales que se interesaron y enviaron a su gente a Cuba a hacerme un contrato. Y en aquel momento yo vi los cielos abiertos y dije, bueno, si esto me está pasando a mí, yo lo voy tú sabes, era como mi sueño, en verdad, era mi ideal, estaba completamente a la expectativa, ¿no? Esa gran personalidad, firmarme a mí en aquel momento, yo era un niño de 14, tenía 16 para 17 años, ¿sabes? Pero yo me esforzaba mucho porque mis letras, mi manera de rapear fuera algo bien impactante, ¿no? Y estaba dedicado al 100% en eso. Entonces sucede que el gobierno cubano no autorizó, no hubo manera posible por ninguna empresa, por ninguna institución, ni a Hermanos ahí, ni a Antonio María Romeo, ni Moré, Piñeiro, nadie pudo darle una respuesta contundente a ese contrato que esa persona traía para mí. Y debido a eso no pude salir de Cuba a hacer mi compromiso musical aquí en los Estados Unidos en aquel momento, cosa que me hizo sentir muy inconforme con todo el sistema, con todas las cosas. Y debido a eso, bueno, fue donde yo me di cuenta que por mucha suerte, por muchas bendiciones, por muchas cosas que uno pudiera, estaba limitado, estaba bloqueado, tú sabes. Y, ¿sabes? Fue como un vacío que me golpeó mucho. Y a partir de ahí fue donde ya vino la música de reggaetón y fue que cambié a hacer reggaetón. Porque yo dije, bueno, con el rap, que es lo que más, ¿sabes? Donde yo puedo llegar, que sé que puedo hacer algo grande. Incluso yo salí, en aquel momento había una revista que todos los raperos de Cuba la miraban mucho, se llama Vibe, una revista que actual todavía existe, de rap, donde salían los mejores raperos americanos. Y yo salí en esa revista, ¿me entiendes? Un artículo de esa revista yo saco en aquel momento, cosas que yo conservaba. Y al no poder llegar aquí en el tiempo que yo sabía que era mi tiempo, ¿me entiendes? 17, 16 años, ¿sabes? Y de nada, no pasa nada. Ahí fue donde me di cuenta que yo tenía que fortalecer mi destino con cosas que yo traía conmigo, cosas que pueden no ser entendibles para mucha gente, pero para mí, que soy religioso, sí. Y fue donde me di a la tarea de sembrar las bases de mi destino. Y fue donde ya me convertí en una persona religiosa 100%. Y al paso de mi tiempo, cuando tuve la oportunidad, me inicié en IFA, y debido a eso, hoy por hoy soy un sacerdote más, un babalao más de IFA, que practico con honradez y decencia el arte de IFA. So, ese fue el momento en el que paraste como tal la música y empezaste a dedicarte a IFA, ¿o lo llevabas al mismo? Posteriormente, eso pasó posteriormente. Sucede que yo hasta los 20 y piquito cortos yo estuve dándole con mi música y fui famoso con Epi Manuel. Después Epi Manuel y yo nos separamos y yo seguí, volví a coger popularidad con otras personas. Después de ese tiempo se desaparece negativamente, tú sabes, Epi Manuel. Y yo me fui a buscar a mi casa a Julián Oviedo, hicimos un dúo por un tiempo, que fue donde salió la canción de Yari. Esa canción de Yari, que la he hecho muchísimas versiones, fue estrenada conmigo. No soy compositor de Yari, como mucha gente piensa, pero realmente sí aporté a ese tema. Y sucede que debido a mi colaboración con Julián Oviedo en aquel tiempo, eso me ayudó monetariamente, me ayudó a revivir todo eso que yo traía, porque nosotros éramos más conocidos en las calles, pero en las instituciones, el televisor, esto, lo otro, no tanto. Entonces Julián Oviedo fue una base para poder yo exhibir un poco más mi música, pero ya en ese tiempo ya yo estaba más visualizando iniciarme en IFA, y fue lo que hice, ¿me entiendes? En ese tiempo aproveché esa vibra y me inicié en IFA, y ahí fue donde yo me paro de hacer música un tiempito. Y entonces me adentré mucho, estudiaba muchísimo, estudiaba un sinnúmero de horas, tú sabes, estudiaba 6, 7 o hasta 8 horas en el día. Trataba de no estar en la calle, de no hacer nada para que no se me olvidara nada de lo que estaba estudiando. También participé en diferentes cursos que impartía profesor mío, Pompo Beate, un excelente babalao. El que conoce IFA sabe quién es.
Y gracias a Pompo yo empecé a estudiar con él antes de hacerme de iniciarme. Víctor Betancourt también me acogió en su familia, en su casa. Estudié con ellos y me preparé antes de iniciar mi IFA. Y bueno, cuando me inicié, bueno, tuve las puertas abiertas de muchos grandes, muchos babalados de renombre que me conocían por mi trayectoria de la música folclórica, por mi trayectoria de la música de rap, de reggaetón. Y muchísima gente me abrió las puertas porque sabían que quizás, ¿sabes?, yo era una persona que meritaba que se me ayudase. Y bueno, yo me gané la ayuda y a partir de ahí empecé a obtener libros, conocimientos, interactuar con gente que me ayudó al menos tiempo a prepararme con profundidad, y me sigo preparando cada día porque cada día es un reto y ahí vamos, ¿sabes? Hola, Lizaeli, ¿cuánto dinero necesitas para ser feliz? Hoy voy a estar averiguando qué piensan las personas de esto. ¿Se necesita para ser feliz? Un montón. Un montón. ¿No tienen ninguna cantidad específica? ¿En el banco? ¿Como ahorrado que se necesita? No, ¿qué cantidad de dinero necesita usted, o sea, mensual para ser feliz? ¿O mensual? Tal vez 5.000, 6.000. Bueno, eso depende de qué tamaño de felicidad quiere uno. Yo, $1 billón. ¿Mensual cuánto? $1 billón mensual. Semanal, vaya, semanal es suficiente. Te has visto cantantes crecer y has visto también cantantes desaparecer. ¿Crees que afecta mucho con las personas que se rodean en la industria? Yo vuelvo y te repito, realmente sucede algo. Hay un mundo que uno en las redes ve y otro mundo que no ve. Entonces, en el mundo visible que se dejan ver, lo que dejan ver los artistas, hay muchísimos artistas que tienen un personaje montado y ese personaje es juzgado, pero mayormente es juzgado a conciencia. Es imposible que todo lo que sucede hoy por hoy con las redes sea 100% real. Entonces, la gente que está del lado de un teléfono son ingenuos al creer que esos mecanismos baratos de publicidad son 100% creíbles. A veces el artista se siente en desventaja o se siente apagado y usa la herramienta más barata, porque la publicidad cada día es más cara, para poder llegar al oyente, para poder ser polémico, para poder estrenar un tema. Y entonces nosotros que estamos detrás del teléfono hemos sido muy víctimas de esos personajes que se han creado, porque hay personas que no les interesa como se han visto, no le importa su familia, no le importa que los agregan los haters, es simplemente lo que están buscando es su éxito, y por su éxito, por su economía, por su dinero, son capaces de distorsionar la imagen que tengan de ellos, son capaces de como prostituir su imagen a cambio de un dinero, y tú sabes, son su manera de ver su arte y de defenderlo, ¿no? Y entonces lo que pasa es que, ¿sabes?, no podemos ser ingenuos de creerle toda esa pantomima, ¿me entiendes? Porque estaríamos siendo una víctima de todo eso. Incluso antes, yo me acuerdo cuando salía una novela o algo, la gente le cogía odio a la persona por el personaje que encarnaba, pero eran las personas emocionadas, ¿me entiendes?, comprometidas con el arte que estaba haciendo, y el artista era víctima a veces de ataques, de cosas, y el artista en su madurez sabía entender y comprender, pero al decusar del tiempo muchísima gente despertaron de ese sueño, pero hoy por hoy sigue mucha gente inmersa en ese sueño, y tú lo ves comentando horroridades y cosas, cuando el artista detrás lo que se está riendo, porque es lo que busca, es que está cobrando y que está haciendo un show, y al final el show se extiende más allá de la tarima, más allá del videoclip, ¿me entiendes? Hay una persona muy importante que nos acaba de enviar una persona... No, dime, voy a ponerme la gafa porque no quiero llorar. Ay, Dios mío. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde, mi amor? Hijo Ya de tú todos, sabes. me extraña. No. Aquí está mamá. Ya tú sabes, Candela. Dios me ha dado prórroga para seguir adorándote a cada instante. Y cada imagen tuya es tan sagrada como el día en que grabé tu nombre en medio de mi corazón. Ay, mi Entonces yo paría a mi ángel de la guarda. Ya. Y como madre, hoy me felicito. Y aún en distintas latitudes, seguimos obstinados en una misma sintonía. Pero hoy, que tú sabes con Dios hablar,
Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de amar. Bueno, ahí entonces ven mi facilidad de escribir, de hablar. Mi mamá es una artista, mi mamá siempre ha sido una base de confianza y de inspiración. Para mí, mi mamá es como eso que ella acaba de decir, es como mi ángel de la guarda, ¿verdad que sí? Mi mamá y yo tenemos una compenetración demasiado fuerte. Y te digo algo, ya que estamos en un tema personal y más afectivo. Yo desde niño tenía como cierta psicosis con mi mamá y yo me preocupaba a veces cuando ella llegaba tarde, que trabajaba hasta tarde o algo. Y entonces yo me preocupaba mucho por su salud, por cómo estaba. ¿Sabes? Mi mamá ha sido una persona bien enfermiza. Y entonces ella tiene mucho apego con eso del horóscopo y esas cosas. Yo soy más bien, ¿sabes? Por la parte de IFA, más entendido en estos temas, más religioso profundo, pero ella es más, a pesar de que también está iniciada en el culto de Ocha, mi mamá es más de esta parte espiritual de los horóscopos y estas cosas. Y el temor mío de cuando tuviera un hijo, que yo siempre supe que iba a ser una hija hembra, era el aquello de, coño, si yo he sido así con mi mamá, cuando yo tenga una hija hembra, que sé que va a ser hembra, va a ser una locura, porque yo sé que, tú sabes, esa psicosis, eso con una madre es entendible y hasta cierto momento, tú sabes, no vas a afectar a tu mamá. ¿Por qué? Porque tu mamá es mayor y va a entender. Pero un hijo no, el hijo dice, bueno, que me ha tocado, mi padre es obsesivo arriba de mí. Y sucede que mi hija es el mismo signo zodiacal que mi mamá, tú sabes, tiene cierto parecido, sabes, son muchas cosas que me han tocado y bueno, ahí veremos en el decurso del tiempo cómo encarnaré ese personaje de padre, pero sí sé que, tú sabes, para mí ha sido en la vida bien, ¿cómo decirte? Bien, una gran bendición haber tenido la madre que tengo y más una bendición poder tener viva a mi madre y tener una hija como la que he podido tener y sé que va a ser la bendición el día que mi madre, el día que yo necesitamos, por lo menos va a quedar mi hija como una huella firme de todas estas bendiciones que he podido yo tener con mi madre, poder pasárselas a mi hija y así sucesivamente. Brindemos por eso, porque los hijos son los mejores regalos, pero también son nuestros mejores maestros, así que según vaya creciendo, así es, estarás a prueba y con exámenes a ver si los pasas. Sí, verdad que sí. William, muchas veces vemos al artista, vemos a una persona que está rompiéndola, pero no vemos obviamente los sacrificios que hiciste por tu peña, sí, todas las cosas que empezaste a trabajar. ¿Qué te hubiese gustado escuchar cuando William empezó en la música para cortar esos tropiezos que a veces damos y no nos damos cuenta? Mira, realmente a mí me pasó algo que, tú sabes, que verdaderamente yo, si tengo muchas veces, por ponerte, para poder organizar mi respuesta, ¿no? Muchas veces yo, en mi tiempo, ¿no? Cuando pasaba los errores, era que al tiempo, a los años, era que yo dije, coño, yo en aquel momento tenía que haber hecho esto. En otro momento, si yo hubiera superado esta parte o hubiera exagerado en este aspecto, yo hubiera tenido mejor resultado. Yo estaba dándome golpes solo. ¿Por qué? Porque la música fue una aventura que yo la fui aprendiendo con los golpes en un momento en el que era diferente. No puedo ponerlo más difícil o más fácil, simplemente fue diferente. Yo empecé cantando con los discos y lo llevaba a los lugares y me paraba ahí, tú sabes, y cantaba y sin recibir un dinero, sin redes sociales, sin un equipo de producción, sin una idea clara de saber lo que iba a hacer, tú sabes. Y créeme que estar así a la deriva te hace esforzarte en vano. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, todo este esfuerzo que yo he hecho, si yo hubiera recibido una remuneración o a cambio, yo hubiera sabido cómo concentrar mi verdadera fuerza que yo le imprimía a mi música de una manera más provechosa. Yo hoy mis beneficios musicales fueran más visibles, fueran, ¿sabes?, beneficios sólidos.
Pero mi error más bien fue no estar al 100% respaldado con un equipo de trabajo, con un mecanismo de marketing efectivo, con una visión clara de hacia dónde iba a ir dirigido mi contenido. Entonces, eso no existe hoy. Hoy por hoy los músicos, los artistas, los mismos solistas, creadores de contenido tienen la posibilidad de que hay un medidor que es las redes, que hay una información que está en Google, que hay herramientas que te permiten de verdad llegar al objetivo tuyo con más facilidad. Y los errores míos fueron eso, no estar más informado, no ir a tocar puertas que puedan apoyarte al 100%. Yo simplemente me aventuré, hice mi música, y los pocos resultados o los resultados que obtuve fueron por mi fe, fueron por mi disciplina, por mi constancia, y lo único que puedo hoy mirar para atrás y no arrepentirme, pero sí cuestionarme fue por no haber tenido un equipo de trabajo, por no haberme preocupado un poco más por hacer algo con un mercadeo mucho mejor. Y no yo, hoy la música de muchísima gente se extinguió, no existe. Y eran personas que tenían un gran talento y eran muy populares, muchísimo más populares que estos que hoy por hoy vemos. Pero no tenían esas herramientas tampoco. Entonces, créeme que mi consejo es que todo aquel que vaya a hacer su música actualmente, que piense en todo, hasta el nombre que se va a poner, que sea un nombre, que sea algo, ¿verdad?, que pueda trascender, que su música trate de ser grabada con calidad, porque muchísimos temas se perdieron porque no se oían bien, porque eran grabados como quiera, y entonces, tú sabes, esa mala manera de hacer un contenido, un producto, si tú empiezas como un mendigo pretendiendo terminar como un rey, vas a ser un fracasado, ¿me entiendes? Entonces, tú necesitas de verdad hacer algo con una seriedad, y es lo que veo que hoy por hoy estamos a tiempo de lograr conmigo mismo. En este caso, yo cada día trato de superarme y no tengo quizás todas las condiciones que quiero, pero cada día trato de ir tocando puertas, de ir creciendo en ese aspecto, y es lo que exhorto cada cual que vaya a hacer su música hoy por hoy, que se preocupe primero por organizarla para que su música no sea víctima de la casualidad, ¿me entendí? Es la idea. Bueno, el conocimiento no ocupa espacio y por eso nos vamos con Cuerpo de Yuca. Cuéntanos, Cuerpo de Yuca, infórmanos. ¡Ay, mi cuerpito de yuca! ¿Dónde están esos héroes? Los héroes de esta ciudad, nada más y nada menos. Les tengo una gran información. Los profesores, los policías, los bomberos, los doctores tienen la oportunidad para que tengan su propia casa, nada más y nada menos, hasta 35K de Don Peine. Así que aquí les voy a dejar en pantalla a la persona para que se comunique contigo y te dé toda la información de lo que tú necesitas. Y bueno, mis cuerpitos de yuca, nada más y nada menos, les voy a dar la gran información donde estamos trabajando. Si tuviste un accidente de tránsito laboral, resbalón o caída y no sabes qué hacer, con papeles, sin papeles, con licencia, sin licencia, y no sabe cómo actuar, nada más y nada menos, la Cuerpo de Yuca va a estar atenta en lo que tú necesites con los mejores abogados y Centro Médico 0800. Bueno, la lo importante, William, para un artista como tú, que siempre está viendo cómo poder hacer en la música, viendo qué escribe, ¿en algún momento cuando te desconectaste, dejaste de escribir o seguías escribiendo? Yo sí escribía, siempre he escrito, nunca he parado de componer. Tengo un sinnúmero de canciones que fueron como un entrenamiento para hacer mejores canciones después, porque hasta eso pasa. A veces uno está en un momento desconcentrado y está escribiendo canciones que después al tiempo uno las ve y se da cuenta que no ni el destino apoyó para que esas canciones salieran, porque no iban a darle el resultado. Incluso a veces uno pasa por diferentes transiciones en la vida que se da cuenta y uno dice, wow, en aquel momento yo escribía eso o hacía esos temas, wow, yo en aquel tiempo estaba quizás mejor que ahora. Entonces, a veces te das cuenta que la práctica o conocerte a ti mismo es una cuestión de día a día, y nunca he parado de componer. En el tiempo que no estaba sacando música, estaba siempre componiendo. Créeme que componer para mí es como algo inconsciente, eso llega a uno inconscientemente, de verdad que sí. Bueno,
todos te vemos como artista, también la trayectoria como Babalao ha sido muy buena. En los dos ámbitos se pudiera decir que has triunfado, que siempre hay un siguiente nivel, siempre se puede crecer, siempre se puede mejorar. Pero muy pocas personas han visto este video como lo vamos a ver nosotros. Wow, hay más. Cada domingo te vas al downtown y compartes con tu familia y le entregan a los homeless comida. Exactamente. ¿Cómo surge la idea de empezar a regalar todos los domingos ese momento? En esa manera de todos los domingos hacerlo, más bien es una idea de mi mujer, que es un excelente ser humano, el cual estoy agradecido a la vida de poder haber concretado una relación con ella. Ha sido más bien una idea de ella, porque ¿qué pasa? Yo lo había hecho esporádicamente, pero más bien sin una disciplina. Entonces ella sí, hay momentos que a mí se me olvida, incluso hay domingos que no hemos podido hacerlo por la niña, pero ella sí tiene esa disciplina y fue la que me embulló, y créeme que cuando lo llevamos a cabo como una rutina, tú sabes, uno tiene a veces la necesidad de hacerlo, porque esas caras que ellos tienen, y a la vez que uno llega con el pequeño fragmento de un bienestar, ¿no? Por decirlo así, simplemente tú sabes, te das cuenta de que si uno pudiera conmover a muchísima gente que hagan esto, tú sabes, sería aliviarle la vida, y no solo aquí, sino en el mundo entero. Ojalá y las personas concientizáramos lo bueno que es saber que la vida no es más que el proceso de dar para recibir, y que no vive para servir, no sirve para vivir, y al final es simplemente un principio de la humanidad que tenemos que llevarlo a cabo, y eso ha sido lo que humildemente hemos podido hacer, mi esposa y yo, y son toda la gente que lo haga, tú sabes, eso no desmerita ni quita, al contrario, eso ayuda, y no siempre lo posteo porque es un poco, tú sabes, incómodo una persona te esté dando un teléfono en la mano. Bueno, tú pudiste ver, es mi esposa que nos está filmando de lejos. El arte de regalar, por así decirlo. Sí, exactamente. Yo sé que muchísima gente lo han hecho y nunca lo han posteado, y los admiro, los aplaudo. Pero mi intención de aquella vez que hice el pequeño video, que solamente hice esa vez, fue como ver, como para que la parte gente de la historia. Exactamente, si uno dice, bueno, abajo Díaz Canel, porque la gente necesita oírlo, si uno dice buenos días, entonces, ¿por qué no incentivar a la gente, ¿no? Y así está. Cuéntame un poquito, porque son dos profesiones que, por así decirlo, consumen tu tiempo, más la familia. ¿Cómo le haces para separar la música del trabajo de IFA? Es duro. Sucede que, mira, yo siempre he trabajado IFA en mi casa, siempre, toda la vida. Pero aquí en los Estados Unidos fue una cosa. Primeramente yo no esperaba venir para acá. A mí me trae para acá un ahijado mío que es un excelente músico, productor, ingeniero de sonido, que se llama Juan Mario Racín, Maído le dicen, que cuenta con 14 Grammy, un tipo que espero que lo pueda traer aquí. Me trae para acá porque yo lo inicio en IFA en Cuba, y el tipo me hizo los papeles, no sé qué. Y llego aquí con el IFA mío en la mano, mis orillas, y $50 en la mano. Y entonces yo dije, bueno, ya voy a empezar a hacer una vida de cero. Y sucede que en menos de nada, viene un personaje, Neivel Álvarez, un tipo que hace videoclip de una manera descomunal, y me regala un videoclip. No te voy a regalar un videoclip porque oí una canción que en el estudio tuya, y me regala un videoclip. Gracias a ese videoclip que me regalaron, me firmó la disquera que se llama Doctor Music. En aquel momento me dejaba Maíto, que forma parte de la disquera, fue quien enseñó el tema mío a la gente de la disquera, y enseguida me firmaron. Estoy hablando de una disquera que cuenta con un respeto. Ellos fueron los que descubrieron a Prince Royce, fueron los que hicieron la producción del tema de Yo No Sé Mañana, Luis Enrique, y con Luis Enrique fue que hice mi segundo sencillo con el artista Luis Enrique. Se montó en un tema porque él mismo quiso montarse, y tú sabes, de momento me vi pegado y dije, bueno, ya yo estoy ya en Coroné. Fui a los Grammy, invitado, corbata, traje, alfombra roja, tú sabes. Y bueno, la cosa viene bien, y de repente
tú sabes, te coges Estados Unidos y empiezas a darte cuenta que la economía, esto, lo otro, hacían falta muchas cosas. Y de repente dije, bueno, aquí yo tengo que concentrarme en ser yo, independizarme, tener todo a mi manera y arrancar como quiero yo de cero. Y entonces sucede que en la disquera no nos entendíamos porque ellos no son conocedores de la música urbana. Incluso yo le propuse a ellos hacer una canción con Arcángel, que tenía el contacto para hacerla. La canción había llegado por mediación de otras personas a Arcángel, no sé qué. Y Arcángel había exigido un dinero para hacer la canción. Y, ¿sabes? El dueño de la disquera se sienta con nosotros y dice, bueno, sí, mándenle el dinero. No sabía quién era Arcángel. Mándenle el dinero a ese muchacho y hagan el tema, no sé qué. Y entonces sucede que ellos dicen, no, pero él tiene otro tema ahí con Luis Enrique. ¿Cómo? Sí, con Luis Enrique tiene un tema que a Luis Enrique le gustó y se montó. No, olvídate el tema acá, dale el de Luis Enrique, que ese es el tema, que no sé qué. Y yo, ¿sabes? Súper agradecido por Luis y por el equipo. Y dije, bueno, ya, perfecto, pero yo siempre hubiese querido dar ese otro paso, pero ese otro paso no se priorizó porque se le vio fe más a este tipo de música y me fue cuando entendí que, tú sabes, era muy difícil llevarlos a ellos al panorama de la música urbana cuando no conocían de su mundo, ¿no? Y por eso tomé la determinación, porque los temas salían, se demoraban mucho para salir. Entonces me di cuenta que el mundo de las disqueras tiene patas cortas cuando tú eres un artista que no llegas a la disquera con fama. El que llega a una disquera con fama es otro mercadeo que se hace con él. Pero cuando tú llegas de cero, entonces tú eres un experimento. Vamos a hacerte esto, espera, vamos a hacerlo. Entonces tú estás sujeto a lo que ellos te digan. Entonces, debido a eso me fui a la disquera, debido a eso empecé de cero y dije, bueno, ya yo tenía muchísimos ahijados que vivían ya en Estados Unidos y yo empecé atendiendo a esos mismos ahijados míos. Esos mismos ahijados míos me empezaron a promover con otros ahijados y sucede que entonces me vi sentado en una estera todo el tiempo mismo que ya estaba en Cuba. Yo ya llevaba muchísimos años haciendo eso en Cuba solamente. Y entonces, bueno, dije, bueno, ya voy a ponerme mi estera aquí y empecé a trabajar IFA, me independicé. Y empecé a trabajar IFA y gracias a IFA fui conectando también nuevamente con la música y fui grabando mis cosas con el Jerry, fui haciendo mis cosas de cero. Tuve que esperar un tiempo que la disquera me diera el release. Fue fácil que te diera la... No hubo problema, pero me hicieron esperar un tiempo, tú sabes. Tuve un tiempo sin hacer música porque ellos me hicieron esperar. Como era normal, porque si no yo debía darle un dinero para atrás, que yo no se lo tuve que dar. O sea, porque esperaste tu tiempo. Exactamente. ¿Qué le dirías a un artista? Porque se oye mucho que el artista está firmado con la disquera y se quiere ir y no quiere esperar el tiempo y luego se va y graba y obvio la disquera lo tenía firmado y luego no quieren pagarle. Sucede que la disquera, tú sabes, ellos fueron muy legal conmigo. Ellos me dijeron, este es el contrato, búscate un abogado y nosotros te lo pagamos. Revisa el contrato y después si quieres firma. Y yo firmé. Porque me busqué un abogado, el abogado me dijo, todo está bien. Entonces cuando yo me dispuse a deshacer el contrato, cuando ellos no estaban todavía al tiempo completo de haberse cumplido mi contrato, o sea, el que estaba en desventaja con ellos era yo. Yo tuve que esperar por un proceso legal, pero ellos, ¿sabes?, fueron bien éticos conmigo. Sucede, incluso yo recibí mi dinero, recibí beneficios de la disquera, o sea que yo no tengo que con ese tema. Pero sí sé de muchísima gente que se han trabado, se les ha trabado el paraguas y se les seguirá trabando el paraguas. ¿Por qué? Porque tú tienes que primero buscarte un buen abogado y segundo, tener claro qué tú vas a buscar en esa disquera. ¿Me entiendes? Si tú vas a la disquera a buscar algo que no existe, es imposible que ellos te lo puedan dar porque para ellos tampoco es seguro invertir un sinnúmero de dólares en alguien que no tiene un resultado todavía. Entonces, cuando tú llegas a la disquera sin fama, es un problema para ti. Entonces, si vas a firmar, yo pienso que es mejor esperar a que ya tu música ya esté moviéndose, sea que tú tengas conocida algo en la mano. ¿Por qué? Porque la disquera entonces te impulsaría a más allá, a ese donde no podemos llegar, porque ellos tienen las listas de reproducciones, tienen los mecanismos, tienen las conexiones para hacer de tu música un éxito, ¿me entiendes? Entonces, ya te digo, esa misma canción de Luis Enrique la ponían en un sinnúmero de canales de Latinoamérica, donde muchísima gente del mundo entero me conocieron por una sola canción. Entonces, otros temas míos también se movieron en el tiempo de la disquera. Lo que pasa es que ellos estaban haciendo su parte. Yo no traía en la mano algo como, por ejemplo,
otras personas, como gente de zona que llegó a la disquera, ya ellos tenían un camino recorrido, como otros artistas que ya tenían un sinnúmero de suscriptores en YouTube, tenían un mercadeo ya creado y la disquera le dio un plus, ¿me entiendes? Entonces, yo pienso que primero hay que uno sudar la chaqueta solo y después firmar, ¿me entiendes? William, ¿se quedó el bichito de cantar con Arcángel? Realmente sucede lo siguiente, yo en aquel momento tenía una canción que yo sabía que le podía gustar a él, ¿me entiendes? No es que la compuse pensando en él, pero el color de la música, yo sabía que era algo que él podía decir que sí. Yo realmente no tengo una preferencia por un artista en específico de la música urbana, simplemente soy admirador de los buenos trabajos. Y cualquier artista, incluso personas que yo nunca he escuchado, escucho de ellos, valga la redundancia, un trabajo que me guste mucho, yo lo seguiría, lo apoyaría, iría hasta el final. Pero como tal, así no hay un artista que yo te diga. Hay incluso artistas que he interactuado con ellos porque he estado en el estudio con artistas muy grandes, muy famosos, muy que la gente pagaría por verlo de cerca. Y han sido cosas que me han tocado por la amistad, por la hijada, por cosas, ¿no? Incluso he sido padrino de muchísimos artistas que nadie sabe. La gente conoce a algunos que sí saben, pero otros que no saben. Y entonces no tengo aquello que no, yo me quedé con el deseo de grabar con Arcángel. No es así. Si algún día eso pudiera pasar, o yo pudiera por un mercadeo pagarlo o llegar a él y se hace el tema, lo valoraría. Incluso valoro también el anonimato de muchísima gente que hoy por hoy están súper duras y quisiera grabar con ellos, no por el hecho de que me acumule un sinnúmero de views por quien sea, sino por la satisfacción de interactuar con alguien que respeto y admiro su música, ¿me entiendes? Así. Pues brindemos por todas esas colaboraciones que se nos aparecen en nuestra vida y llegan en la hora correcta. William, déjame preguntarte, ¿tienes suerte? ¿Fumas? Yo no fumo, yo de vez en cuando lo que hago es el tabaco desde niño. Me ha gustado mucho y es algo que me hace sentir como mis memorias me las saca afuera, porque por momentos han habido momentos en mi vida que me he sentado a fumar mi tabaco y me gusta. Pienso que también está ligado quizás a mi costumbre, a mis ancestros, mis cosas, pero casi siempre trato de fumarlo cuando esté solo. A mí muy poca gente me han visto fumando tabaco, porque no lo hago mucho por ahí. A veces estoy ya una historia en un lugar, pero por lo general no me gusta molestar a alguien con ese humo. No fumo marihuana, no fumo cigarro, no es que no haya probado muchas cosas en la vida, pero como tal no he tenido sistemáticamente un vicio de nada. Lo que más consecutivo es el tabaco. Yo tengo muchos tabacos que yo guardo y no me los fumo, pero me gusta tenerlo, me gusta conservarlo, consumirlo, ¿me entiendes? Me encanta el tabaco, ¿verdad que sí? Bueno, hoy te voy a traer estos Vape, porque ellos tienen, escoge uno, ok, lo vas a abrir y lo vas a empezar a raspar, porque estos Vape son como un raspadito, y lo que tú haces es que los raspas y tienen premio. Puede ser un carro de lujo por 2 días, puede ser $500, $1000, pudiera ser una gorra, como mismo también pudiera ser que no tenga nada. Okay. Pero lo vas a raspar allá. Ahora aquí, ¿no? Sí, pero ráspalo aquí para ver. Aquí es donde está el secreto. Ahí es donde está el secreto. Ok, coño, qué ocurrencia esta más buena. Entonces, mientras más veces venga, más oportunidades. O también pueden adquirir el Vape. Pero si tú quieres tener este Vape, lo único que tienes que decir... o sea, que si no tenía premio, no me podía llevar el Vape. ¿Cómo? Si no tenía premio, lo que está dentro no me lo No, podía. si te lo llevas, sí. Qué pena si no lo podía. Oye, estás abriéndolo, pero tienes que pagarlo. No me hagas reír. Coge el teléfono y escanea ese código. Mira, me están llamando en este momento. Qué lástima, no puedo contestar. Okay. Pero si tú quieres ser una de las personas en lo que William escanea, que se gane el Vape, lo único que tienes que hacer es comentar aquí abajo, quiero mi Vape, y decir cuál fue la parte favorita de esta entrevista para que participes. Cada domingo estaremos dando un ganador. Perfecto.
A ver. Escanea el código y vete al link. Ok, ya estoy en una fase, estoy hasta aquí. Ok. De aquí. Está dando vuelta, vamos a ver. Vamos a ver qué te sale. Al final debe decir si ganas o no ganas. No win. Bueno, te regalamos el Bay para que lo tengas ahí de experiencia. No, el problema es que yo pensé que me iba a sentar del lado de así. Perfecto. Okay. Cuéntanos, William, ¿qué le pudieras decir a un artista que esté empezando? ¿Te dijeron en algún momento de que no ibas a hacer, que no te incursionaras en la música? Déjame mandarle un screenshot para que vean que esto es una entrevista. Ok. Wow, buenas noticias. Entonces, bueno, pues no fue el Bay, pero tuviste una buena noticia. El premio venía por ahí. Ok, o sea, me decías que un consejo para los artistas. Bueno, realmente yo pienso que el éxito no es más que la acumulación de las cosas bien hechas por un largo tiempo. Yo pienso que la disciplina ha demostrado que es más fuerte que hasta el mismo talento. Y yo soy el ejemplo de eso. Yo he estado disciplinado en el mundo de IFA y gracias a eso he obtenido grandes beneficios, reconocimiento, prestigio, honor, satisfacción personal y demás y más. En la música he estado disciplinado, he aprendido quizás un poco más de quizás ser un poco más sacrificado y es lo que estoy pretendiendo hacer. Entonces este consejo va hasta para mí. Yo pienso que hay que ser constante y hay que exagerar en lo que uno de verdad pretende lograr. Y yo pienso que ahí en la zona de confort o donde el universo uno piense que está más preocupado por tu comodidad, ahí es donde nos vamos a equivocar. Yo pienso que la incomodidad, la exageración, el extremismo, todas esas cosas son lo que de verdad desproporcionadamente te llevan a un beneficio grande, seguido de una fuerza mayor de talento, de cualidades, de condiciones y de tiempo. Porque a veces pienso que también cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene su tiempo. A veces nos observamos a una persona y tenemos celo, coño, que lejos va a llegar, y por qué yo no, si ese tipo no tiene nada que yo no tenga y esto y lo otro. El problema es que a lo mejor una persona va muy lejos, pero tú no sabes cuán cerca está esa persona del final, ¿me entiendes? Y entonces a lo mejor mientras más lejos tú crees que estás del final, estás más cerca. ¿Por qué? Porque realmente a veces no tenemos una guía 100% segura de la brújula del destino de cada cual para dónde vamos. La brújula más grande que he podido encontrar es IFA. Por eso me inicié y por eso he sido tan fiel. Pero cada cual tiene una misión en la vida, cada cual se encomienda a su propia misión. Y entre la misión encomendada del cielo más la que uno tiene, uno hace un balance para quedar bien y hacer también lo que a uno le gusta. Y en eso vamos. Pero yo creo que dentro de todo, el marco de las probabilidades está en las pruebas, o sea, en la existencia, y si yo tengo 200 piedras para tirar, voy a tener más oportunidad si las tiro, porque si me quedo con las 200 piedras en la mano, no voy a tener ninguna oportunidad. Entonces, yo pienso que hay que volverse loco, ¿verdad? Como dice la frase, loca, hay que volverse loco. Bueno, William, queremos agradecerte de que hayas venido al podcast, de que hayas podido compartir con nosotros, porque gracias a ti una familia va a lograr la oportunidad de comprar su casa. Wow. Nosotros lo vamos a estar apoyando no solamente con la guía, la asesoría, sino que también lo vamos a estar apoyando con el dinero, los closing costs y el down payment para la compra de su casa. Y si tú quieres saber cómo puedes ser una de esas familias, lo único que tienes que hacer es escribir aquí abajo que quieres ser la familia ganadora. Obviamente seguirnos en todas las plataformas, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Y el podcast, es muy importante que sigas todas las plataformas, porque si seleccionamos tu nombre y no nos sigues en una de las plataformas, lamentablemente vamos a escoger a otra familia para que sea la ganadora. Así que lánzate a escribir ahí abajo, coméntanos cuál fue tu parte favorita y lo más importante, ¿qué artista te gustaría que entrevistemos acá? Déjanos tus preguntas y tu sueño será realidad.